Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy acompaño al doctor en Ciencias Políticas, el señor Federico Lorén Balcarce, a quien agradezco gentilmente tu visita. Te agradezco, Luciana. Federico, sos licenciado en Sociología, recibido en la Universidad de Buenos Aires, Sí. Actualmente investigador del CONICET y también sos docente en distintas universidades públicas. Sí. Si a todo eso le sumo que sos autor de este libro, le voy a pedir al director de cámara que lo tome, titulado Seguridad Privada, la mercantilización de la vigilancia y la protección en la Argentina contemporánea. La verdad que haces de todo. Sé que no es tu única obra, pero nuestro programa intenta centrarse en ella y quisiera empezar por que nos cuentes cuál fue tu propósito al escribirlo. Bueno, este libro en realidad es la síntesis de una serie de proyectos de investigación que uno en los trabajos rutinarios que hace en el CONICET y en la universidad desarrolla como parte de la tarea académica. Y en realidad cuando yo hace bastante tiempo empecé a trabajar sobre este tema y lo que me interesaba era tratar de describir los distintos aspectos de un fenómeno que me parecía interesante, socialmente interesante, y que en general tendía a ser presentado en distintas facetas en los debates públicos o en los medios, y que yo traté de explorar de manera más sistemática y completa, tratando de construir una mirada desde la sociología, que es lo que yo hago, que trate de justamente poner en conjunto una serie de elementos que fui trabajando a través de distintos métodos, relevando información documental, entrevistas, observaciones, que es un poco lo que hacemos los sociólogos con cualquier tema que trabajemos, ¿no? Yo también trabajo otros temas ahora y he trabajado otros antes, como vos decías. Agrego a tus actividades una y que tiene que ver con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sí. Y tengo entendido que coordinás el departamento de Sociología y también un grupo de investigación, sí, un grupo de estudios sobre los derechos humanos y la violencia jurídica. Si bien el nombre más o menos nos orienta, explícame un poquito de qué se trata. El departamento de Sociología hace 2 años que lo coordino y ahora fui reelecto por 2 años más. Muy bien. Y es un lindo desafío porque es una carrera la carrera de Sociología de Mar del Plata funcionó entre el 64 y el 76, después se cerró, se volvió a abrir en el 2007 y ahí en general fuimos profesores jóvenes que ingresamos y es todo un proceso de construcción que está en marcha. Y además para mí, a título personal, es la primera responsabilidad que tengo de ocuparme de problemas de otras personas y no de mí mismo. Así que es un lindo desafío. Y el grupo de investigación es más nuevo, tiene un poco menos de 1 año, pero ahí estamos trabajando distintos investigadores. El núcleo fuerte de derechos humanos lo trabajan otros colegas. Yo trabajo más temas de justicia y de seguridad, ¿no? Seguridad es mi tema más clásico y justicia es lo que estoy trabajando ahora, sobre todo estudios sobre el Poder Judicial. La seguridad es un tema bastante sensible y cada vez que uno habla de la violencia o del delito hace una clara referencia en realidad a la noción de inseguridad. Estar y sentirse seguro hoy es un desafío importante. ¿Te parece que empecemos por allí? Podemos empezar, te lo plantearía sobre todo en relación con el libro, ¿no es cierto? Cuando yo empecé a trabajar estas cuestiones, yo venía trabajando antes sobre las noticias policiales, venía trabajando sobre percepciones de seguridad, que son temas bastante clásicos a nivel internacional, no es que simplemente sean cuestiones que acá se debaten. Y cuando yo empecé a trabajar sobre seguridad privada, un poco mi idea era tratar de ver cómo se desarrollaba una actividad económica, una actividad empresarial, en relación con las crecientes demandas de seguridad de la población. Esa fue mi primera idea. Y un poco la visión que yo tenía era la visión de las garitas en los barrios residenciales, la vigilancia perimetral en los barrios privados, y poco a poco empezaba a aparecer también, por esos años, hace unos 7, 8 años, empezaban a aparecer también los vigiladores en edificios, en edificios de departamentos. Claro. ¿No? Entonces ahí esa primera imagen a mí me llevó a tratar de pensar cómo el crecimiento de la inseguridad, sobre todo el crecimiento de la demanda de seguridad, permitía entender también el desarrollo de este sector comercial de la seguridad. En realidad, como la investigación en general tiende a abrir
nuevas preguntas y además tiende a descubrir cosas que uno no esperaba. Lo que yo fui viendo a lo largo del estudio sobre este sector es que en realidad el mundo de la seguridad privada es mucho más complejo y heterogéneo que las garitas o los vigiladores en los edificios o los countries, y que en realidad están desplegados en empresas, centros comerciales, universidades, y que a su vez tiene toda una serie el sector de la seguridad ofrece una serie de servicios y de prestaciones que no necesariamente tienen que ver con la inseguridad, sino a veces con otras cuestiones que hacen al funcionamiento más cotidiano de los lugares donde se establece la vigilancia. Pero en todo caso, un poco la idea era tratar de vincular eso, ¿no? El desarrollo, la creciente demanda de seguridad y el desarrollo del sector, que a su vez tiene como base cuestiones que son delicadas de discutir, y sobre todo en televisión, porque darían lugar a muchas controversias y a muchos debates, pero que tiene que ver obviamente con un crecimiento cada vez mayor de los delitos, sobre todo, digamos, no de los delitos más graves, no del homicidio, por ejemplo, pero sí de los robos y sí de una serie de experiencias que potencian la sensación que uno tiene de que está más inseguro. Entonces, a partir de ese fenómeno que se da en los últimos 30 años, en realidad, y sobre todo a partir de la creciente, ¿cómo decirlo?, la creciente preocupación social en torno a la seguridad, un poco sobre todo en el sector residencial, que es este que yo te empecé hablando al principio, sí. Hay una creciente demanda, ¿no? Uno ve garitas no ya solamente en los barrios no sé, en los barrios lindos de Banfield, sino también por ahí en barrios un poco más humildes, que también tienen sus servicios un poco más precarios y más baratos, pero que tratan de preservar un poco el patrimonio y la seguridad de las personas en sus domicilios y en sus desplazamientos, sobre todo accesos en ingresos y egresos del domicilio, ¿no? Es un segmento ese igual, es un segmento muy particular. El libro, con todo esto que vos decís, me atrevo a decir que es el resultado de una observación sumamente aguda respecto de la seguridad. Esforzada en todo caso. No sé, aguda bueno, lo dirán los lectores. Vamos a aceptar el adjetivo. Sí. Pero si vos lo ves, está completamente marcado, así como que fueron interesándonos distintos pasajes de él, ¿no? Pero tengo el machetito acá, porque hay una frase que me gustaría que nos ayudes a ampliar y te la voy a leer para que después vos continúes con ella. Dice: la seguridad privada tiene una profundidad histórica y múltiples anclajes estructurales. Esa frase. Esa frase que es muy frase. Tomando lección, es una frase muy de sociólogo. Es una frase muy de sociólogo. En realidad tiene que ver un poco con lo que yo te decía antes, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar este tema, y sobre todo cuando mi única familiaridad con la seguridad privada era leer en los diarios algún informe que salía sobre el sector, yo tenía la idea de que en realidad la seguridad privada se había desarrollado fuertemente en los 90 y lo tendía a asociar, porque es lo que aparece sobre todo en los medios, con, por un lado, el desarrollo de los countries y una tendencia de los grupos domésticos a encerrarse y a protegerse. Y lo que esa frase trata de decir son dos cosas. Por un lado, que la seguridad privada no empezó en la década del 90, sino que empezó probablemente a finales de los 50, principios de los 60, ya con cierta formalidad, y que si uno se quiere remontar incluso más atrás, la empresa Juncadela, que hoy es Prosegur, arranca en la década del 30. Entonces hay toda una historia larga, podríamos decir, de desarrollo de una actividad comercial de seguridad en Argentina, que probablemente tenía que ver en los 50 y en los 60 más con la seguridad industrial, ¿sí? Con la prestación de servicios de vigilancia y protección en plantas industriales, en obradores, en lugares que no eran visibles y que no tenían mucho que ver con los fenómenos más recientes del aumento de la inseguridad, del temor, etc. Eso es lo que yo llamo profundidad histórica, es decir, que hay una historia de 50 o 60 años de la seguridad privada que no empieza ayer. Y los múltiples anclajes estructurales tienen que ver con eso, ¿no? Con que en realidad el modo en que se estructura el sector de la seguridad privada no depende solamente de familias atemorizadas que contratan un garitero o a un servicio de vigilancia de accesos, de ingresos y de egresos, sino que tiene que ver también con ciertas maneras en que se van organizando las empresas, por ejemplo, el desarrollo creciente de la tercerización de ciertos servicios que antes por ahí se hacían en interno. Entonces, una empresa automotriz que en su planta tiene hoy 200 o 300 empleados de vigilancia que subcontrata con Prosegur, o con Securitas, no vamos a hacer publicidad, o con Search, hace 30 años tenía su propio servicio interno de trabajadores encargados de esas tareas, que en realidad les costaban más caros
y que tenían un vínculo laboral que los hacía como menos flexibles. Entonces el proceso de flexibilización y de búsqueda de reducción de costos que lleva a la tercerización se da sobre todo en el sector de seguridad privada, mejor dicho es un mecanismo que potencia muchísimo el desarrollo de las empresas especializadas de seguridad privada. Ese es un anclaje. Un anclaje es ese, en el mundo de la empresa. Otro anclaje es en el mundo de los lugares de residencia, ¿no? En las familias, las casas, los departamentos, los barrios privados. Pero hay otros anclajes. Por ejemplo, uno puede contar la historia de la seguridad privada desde otro lugar, que es cómo desde hace 30 o 40 años, sobre todo oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, cuando se retiran o incluso antes, van armando sus propias empresas para así tener una actividad al momento del retiro y en algunos casos por la necesidad de procurarse ingresos que complementen los saberes más o menos limitados que tienen, sobre todo hoy día los militares, por una cuestión que hace a los suplementos, etc. Pero en todo caso, hay una historia que también se puede contar, que es que desde la década del 60, militares, policías, se retiran, arman sus empresas, tienen contactos en el mundo empresarial, o en ciertos barrios, o en el aparato del Estado, y van logrando vender sus servicios, y al mismo tiempo van logrando que el propio Estado no solamente los avale con sus credenciales de que alguien que ha sido oficial de una fuerza tiene un saber y una formación, sino que también poco a poco, sobre todo a partir de mediados de los 70 y fuertemente en los 90, se van dando regulaciones, ¿sí? Leyes, como la que hay en la provincia de Buenos Aires o en Ciudad de Buenos Aires, que son leyes que van regulando la actividad, que le van estableciendo ciertos límites, pero que al mismo tiempo le dan un reconocimiento. Claro. Porque para mucha gente, sobre todo pensando que la seguridad es algo que el Estado debería proveer, el surgimiento de un sector comercial de seguridad privada es casi un escándalo. ¿Cómo puede ser que se compren y se venden servicios de seguridad cuando el Estado debería garantizarlos para todos? Bueno, lo que se da es este proceso, si usted quiere o si vos querés, Luciana, por favor, paradójico, de que, paradójico, que yo creo que no es paradójico, pero a priori puede parecer, de que el Estado va reconociendo esta actividad y le va dando cierta legitimidad, al mismo tiempo que le establece pautas. Una de las cosas, discúlpame que te interrumpa, que quería preguntarte respecto del Estado y de quizás la referencia que se hace, vos relativizás una de las hipótesis que tienen que ver con la crisis del Estado, en vínculo o en materia de seguridad privada, pero de alguna manera esto que me estás contando quiere decir, y no quisiera poner en tu boca algo que no estás diciendo, pero por eso quiero que me lo aclares, que las autoridades gubernamentales validan legitiman la cuestión de la seguridad privada. Claro, y, sí, eso y es la cierto. seguridad privada utiliza recursos del Estado. No, más indirectamente. A ver, podríamos decirlo así. La idea que hay, o una idea que circula socialmente y que además también aparece en cierta literatura que sobre todo tiene que ver con enfoques económicos, puramente económicos, es que vos tenés una demanda eventualmente creciente de protección o de seguridad y que el Estado debería satisfacerla. Si el Estado no la satisface, aparecen otros mecanismos, ¿sí? Como por ejemplo las empresas de vigilancia privada o los grupos de autoprotección, sí, lo que la fuese, seguridad, las la educación mafias. y en Exacto, eso es un poco la idea. Lo que yo trato de decir es que en realidad esa idea de que el Estado no satisface la demanda de seguridad vale quizás para un segmento de la seguridad privada, que es el que hablábamos al principio, es decir, las familias que se sienten en entornos inseguros, o sus barrios o sus edificios, y que no teniendo una respuesta policial, que le dice, bueno, yo no puedo tener un patrullero en cada esquina o un policía en cada esquina, recurren a un mecanismo a través del mercado, ¿no? A un mecanismo de protección a través del mercado. Ese es un segmento. Ahora bien, en la planta industrial de una empresa automotriz o en una terminal portuaria de gestión privada, la policía nunca cumplió tareas de seguridad. Entonces, que se desarrolle ahí todo un sistema de servicios de seguridad no tiene que ver con la retirada del Estado, sino que tiene que ver con la transformación de la estructura económica y social. En ese punto hasta organizacional. Pero eso por el lado, digamos, de lo que sería la demanda insatisfecha de seguridad que el mercado vendría a satisfacer porque el Estado no la cumple. Pero por el otro lado está esta cuestión que yo decía antes, ¿no? Los propios
las propias fuerzas de seguridad, en particular las policías en cada una de las provincias y en cierto sentido también oficiales del ejército y en menor medida de la Marina y de la Fuerza Aérea, van desarrollando este sector económico. Entonces, uno podría decir, bueno, hay por lo menos una parte del Estado, ¿sí?, que le va dando impulso y le va dando vigor y va transfiriendo saberes y conocimientos desde ese espacio estatal al espacio comercial. En ese sentido uno podría decir que indirectamente las empresas de seguridad utilizan recursos estatales, pero claro, en el sentido de que entiendo. lo que se aprendió en el Estado luego se vuelca a una actividad privada. A donde sí hay claramente una transferencia de recursos estatales, pero que es a través de contratos, que no sería en principio ningún escándalo, es que el propio Estado, los municipios, las escuelas, las universidades, los ministerios, contratan servicios de vigilancia para hacer tareas que en cierto modo, en algunos casos cumplía la policía, en otros casos porteros o personal de maestranza, pero en todo caso esa idea de que el Estado está por todos lados en el sector de la seguridad privada relativiza, a mi entender, un poco la idea de que este mercado se construye porque el Estado está ausente. Yo creo que el Estado está presente por todos lados, estructura este mercado y hasta en algunos casos, que de hecho fracasaron, trata de pensar el propio Estado, ¿no? Si uno piensa en la ley de la provincia de Buenos Aires, que está vigente todavía, estaba la idea de que las fuerzas de seguridad privada pudiesen ser parte de un sistema público de seguridad y que colaboraran con la fuerza pública. Eso digo que fue un fracaso porque, por un lado, es una especie de radicalización de la idea de que este mercado o esta actividad comercial es una especie de policía privada. Pero por el otro lado, porque los propios empresarios no quieren prestar servicios públicos cuando en realidad ellos están cobrando de ciertos clientes por prestar un servicio particular. Entonces ahí hay una tensión, porque por un lado el reconocimiento de que lo que uno hace es importante y por el otro lado que a uno le pidan cosas que no tienen rédito económico y que al contrario tienen costos. Pero digo, es un universo muy complejo donde lo que uno trata de mostrar, como en general hacemos los sociólogos cuando estudiamos cualquier tema, es que hay ciertas ideas a veces preconcebidas que son un poco simples, pero que si uno abre el paquete claro, tiene muchas cosas adentro. Comprendo. Interpreto luego de la lectura de tu libro y un poco por lo que estás diciendo que vos rechazás entonces esa hipótesis de que la seguridad privada es el producto de la privatización de la función policial. Sí. Ahora, el cuidado de las personas y de los bienes, ¿no es una función inherente a la fuerza? Eso se puede discutir en distintos planos. En un plano histórico, donde si uno mira la historia larga de Occidente, si querés, ¿sí?, la figura de la policía o del poder político como protegiendo a los ciudadanos es una idea relativamente reciente, que tiene 2 siglos, ¿sí?, y que en realidad uno podría mirar una historia larga de Occidente, incluso de América Latina, y ver que lo que tendió a predominar en general fueron distintos mecanismos de autoprotección. ¿Sí? Pero incluso si uno lo mira hoy, ¿sí?, desplegando un poco todos los modos a través de los cuales nos protegemos de muchas maneras. Los padres protegen a los hijos, sí, los vecinos se protegen entre sí, uno se protege a sí mismo. La policía nos protege de algunas cosas, también hace otras cosas que no están orientadas a protegernos, sino a resolver otro tipo de cuestiones. Entonces, ahí lo que yo creo es que hay, tanto histórica como estructuralmente, un universo plural de modos de protección. Y que en realidad las relaciones que existen entre esos modos son muy variadas, pero que en todo caso el Estado no es ni fue nunca, y por tanto la policía no es ni fue nunca, el único mecanismo socialmente establecido de protección de los bienes y de la seguridad de las personas. ¿Sí? En cierto modo los médicos nos cuidan de algunas cosas, los colectiveros nos cuidan también de algunas cosas, cuando dicen no saquen la mano. Pero ahí la noción de seguridad hay que abrirla y romper con la idea, no simplemente para polemizar, pero romper con la idea de que la seguridad tiene que ver solamente con el delito. Sí, como... Porque en realidad la seguridad es mucho más amplia que el delito, y es más, la seguridad privada trata de resolver o de enfrentar situaciones que no necesariamente tienen que ver con el delito, que muchas veces tienen que ver simplemente con descuidos o con potenciales riesgos de accidentes, ¿no?, y que afectan al patrimonio del cliente sin que haya ningún hecho delictivo como tal. Entonces, ahí lo que uno trata de hacer es tratar de
justamente de romper ciertas conexiones que son un poco a veces como mecánicas, no para negarlas, a veces hay que negarlas, pero a veces simplemente hay que decir, no, esa relación es solo una parte del conjunto de lo que está en juego en esto. Bien. Y además te voy a decir algo, porque me olvidé decírtelo antes, cuando me preguntabas lo de profundidad histórica y múltiples anclajes estructurales, esto tiene que ver también con cómo cuando uno tiene el desafío de generar políticas públicas, aborda los problemas. Porque si uno piensa que los problemas son simples y tiene un solo... Una arista únicamente. Se compran recetas mágicas. Si uno ve que el problema tiene 7, 8, 12 dimensiones articuladas de manera muy variada en el tiempo y en el espacio, las recetas mágicas no existen, lo que existe es el trabajo, el estudio y la búsqueda de soluciones racionales a problemas planteados de manera compleja. No es simplemente para hacerse el sofisticado que el sociólogo o el politólogo o el historiador hacen estudios que a veces son un poco irritantes. Por eso ninguno de los problemas sociales tiene una solución mágica, porque no tiene una receta mágica. En esa combinación de dimensiones claramente se complejiza también el problema, imagino. ¿Cuáles serían para vos las tesis más potentes que permiten explicar y comprender el tema del desarrollo de la seguridad privada o de este mercado de la seguridad privada? Yo creo que hay muchos mecanismos o muchos resortes que permiten entender el desarrollo del sector, ¿no? Uno, sin dudas, tiene que ver con el aumento de la inseguridad y sobre todo de la percepción de inseguridad, que permite entender cómo en los últimos 15 o 20 años se desarrolla todo un segmento de servicios de seguridad para clientes residenciales. Ese es un factor, ese probablemente sea el más nuevo. Paralelamente hay otro factor que además ha sido bastante estudiado sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, que es que cada vez más se desarrollan actividades cotidianas en lugares como shoppings o campus universitarios o hospitales privados, clínicas, etcétera, que no son estrictamente hablando espacios públicos, porque hay un propietario o porque hay una autoridad que rige en ese lugar y por tanto la policía no tiene que estar, o no debería estar, o no está obligada a estar, pero que al mismo tiempo plantean problemas de seguridad pública. Sí, el que tiene la responsabilidad, por ejemplo, en un centro comercial es la empresa propietaria. Pero cuando uno tiene circulando 3.000, 4.000, 5.000 personas en un lugar como ese, se plantean problemas de seguridad compleja que no se resuelven con una reja o con, digamos, o con una, bueno, sí, con una cámara de seguridad en parte, porque en realidad son dispositivos complejos, donde hay barreras físicas, barreras electrónicas, electro-ópticas y humanas, además apoyadas en servicios de comunicación y telefonía. Todo ese dispositivo está pensado para afrontar riesgos multiformes, como se dice, múltiples riesgos. Entonces, para mí la cuestión, primer punto del aumento de la inseguridad es un factor, pero es uno solo. La transformación del espacio, ¿sí? El modo de organización del espacio es otro. Lo que te decía antes de la tercerización, ¿sí? La creciente subcontratación de empresas tercerizadas para cumplir servicios de vigilancia. Una de las cosas que yo trabajo, pero muy al pasar en el libro, son algunos conflictos gremiales que hubo, por ejemplo, en el subte, ¿sí? O por ejemplo en la industria lechera o en la industria minera, donde el personal de vigilancia, que es un personal que no recibe una remuneración muy elevada, sino que está apenas por encima del salario mínimo, pide ingresar al convenio colectivo de la empresa que contrata su servicio tercerizado, porque claro, en una automotriz o en la industria lechera o en la minería los salarios son 2, 3 y hasta 4 veces mayores. Entonces, el tema de la tercerización explica que en realidad muchos de los que son vigiladores y que trabajan formalmente para empresas de seguridad privada planteen el reclamo de que en realidad trabajan para la empresa que contrata a la empresa de seguridad y piden entrar al convenio que les es más favorable en términos salariales y de estabilidad laboral de la empresa que los contrata. Hablaste recién de los gremios o de los conflictos gremiales, también como quizás iniciando alguna cuestión vinculada con la seguridad, y hay otro concepto que me parece que puede llegar a servir para que vos indagues un poquitito más y amplíes, que tiene que ver con las armas, el uso de las armas en la seguridad privada, y me gustaría que nos aclares un poco eso. Sí, en realidad
La cuestión del uso de las armas en la seguridad privada, por ahí uno lo puede pensar, de nuevo, tanto en términos de un cierto desarrollo histórico, como en términos de espacios o lugares donde la seguridad privada se despliega y el tipo de servicios que se prestan. Para dimensionarlo, uno debería, por ejemplo, decir lo siguiente. Según todo lo que yo fui rastreando en testimonios y en documentación, hasta la década del 90, 80, 90, que el sector estaba bastante desregulado, podía pasar cualquier cosa. O sea, podía haber un hombre armado en una garita, podía haber alguien con una pistola en una farmacia. Y todavía hasta hace unos años esas cosas se veían. Yo recuerdo, bueno, haber pasado alguna vez por una farmacia acá en Banfield, hace unos 7, 8 años, y ver a alguien armado en la puerta, y que me pareció muy extraño. Pero en general hay una tendencia creciente a que en los lugares donde hay una cierta regulación de la actividad, puesto que la ley lo prohíbe, no existan armas en lugares donde el público tiene acceso. Por tanto, las armas van siendo restringidas a depósitos o lugares donde no hay acceso del público, o bien a lugares muy, digamos, marginales, en el sentido de que escapan al control estatal y por lo tanto hay una incapacidad de regulación, o a un segmento que tiene un carácter muy particular dentro de lo que es el sector de la seguridad privada, que es el de los transportes de caudales. Que transportes de caudales es un sector, digo, extraño, porque por un lado son solo unas poquitas empresas que operan en el sector. La más grande, que es Prosegur, es al mismo tiempo una empresa de vigilancia y una empresa de transporte de caudales. La segunda empresa más grande también recientemente adquirió una empresa transportadora de caudales, pero en general esos dos sectores están separados, más no sea porque en la actividad de transporte de caudales lo regula el Banco Central y no tiene injerencia en los gobiernos provinciales. Entonces ahí hay armas en lugares públicos. Cualquiera de nosotros pasa por una farmacia, un supermercado o un banco y hay 2 o 3 personas armadas en la puerta. Y eso es un tema muy delicado en el sentido de que no se logró todavía ninguna ley, salvo en la de Córdoba en un momento y en la de Río Negro, si no recuerdo mal, incluir al sector de transporte de caudales en una ley de seguridad privada que restrinja el uso de armas. En todo caso, uno podría decir que históricamente hay una tendencia a la desaparición de las armas en los servicios de vigilancia, quedan todavía en transporte de caudales, quedan en lugares muy informales y queda también un poco en el sector que se llama custodia de mercadería en tránsito, que son los autos que van atrás de los camiones haciendo protegiendo las mercancías que van en tránsito por rutas o de puerto a ruta o a depósito fiscal, etc. Pero en todo caso hay una tendencia a que las armas desaparezcan, en parte porque la ley lo prohíbe, en parte porque en términos del tipo de servicios que se ofrecen ya no tiene demasiado sentido prestar servicios con armas. Por ejemplo, en la puerta de un edificio de departamentos tener a alguien armado no tiene ningún sentido. Y además es costoso y además es riesgoso. Claro. Y también la capacitación hacia esa persona que es trabaja, más costosa también. Y en general, en las estimaciones que uno puede hacer, el porcentaje de vigiladores que usan armas en el ejercicio de su trabajo hoy no supera el 3 o el 4%. Okay. Sí, no supera el 3 o 4% de una población general de 160.000 más o menos. Pero no está restringido a nivel legislación. A nivel legislación está restringido el uso de armas a espacios privados, no pueden estar en el espacio público, salvo los transportadores de caudales, que sí pueden, pero en realidad ahí es un espacio, una zona gris de la legislación, donde no hay nadie que pueda realmente avanzar sobre esa cuestión. Se intentó, hubo intentos de legislación en el sentido, pero bueno, hay fuerzas que operan y que lo limitan, ¿no? Bien, y me queda la partecita de la pregunta en la que te pido que me amplíes un poco lo de la cuestión gremial. Ah, la cuestión gremial. Bueno, en realidad, una cosa es la cuestión gremial y otra es la cuestión laboral. Sí, los trabajadores de seguridad privada tienen un gremio nacional, que es el UPSRA, se llama, que a su vez tiene una obra social que es muy fuerte o que se ha expandido bastante en los últimos tiempos, y tiene el convenio colectivo que lo firma este gremio, más uno que firma el gremio de Córdoba, donde en general van actualizando el salario. Es un sector donde hay una presencia gremial, donde hay un convenio colectivo y donde además, según los datos de la encuesta permanente de hogares y una serie de otros datos que yo pude consultar, el nivel de trabajo registrado es relativamente alto, es como del 80%. Esto se explica por distintas razones, pero en todo caso son
personas que tienen un trabajo relativamente estable, donde se le hacen aportes, se hacen descuentos jubilatorios, ganan poco, trabajan mucho, pero en todo caso es un sector que dentro de lo que son los empleos de baja calificación, tienen relativamente poca informalidad y si bien hay mucha rotación, la rotación tiene que ver más con que el personal rota, con que el hecho de que las empresas los haga rotar. ¿Sí? Rotan entre seguridad y construcción, seguridad y servicios personales. Y no hay una, si bien hay gente que trabaja, más o menos la mitad de la gente de seguridad privada que trabaja hace más de 5 años, hay también una tendencia a que roten. Perfecto. Bueno, Federico, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. A vos también, muchas gracias por estar ahí cada semana y te despido hasta la próxima semana. Larga y buena vida para todos.